Muy buenos días. Este es el video número 188 y estamos entonces con la continuación de los estudios que estamos haciendo aquí de la Palabra de Dios y que estamos aquí en el libro de Segunda de Tesalonicenses, ya revisando las escrituras que están relacionadas con la ley de santidad, las escrituras que tienen una relación directa con el trabajo que debe de hacerse en el fuero interno. Pero antes del estudio principal, vamos a leer una escritura que nos quedó pendiente, que no la leímos completamente y que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 hasta el 18. Dice aquí la escritura, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esto es muy importante entenderlo porque aquí la creencia popular es que, el consuelo, ¿verdad?, que se le da a una persona cuando se le da a las personas cuando un ser querido duerme, es que, estaremos todos juntos, nos está mirando, está con Dios ahí, ¿verdad?, en el cielo, y todo eso no es real, ¿ya? La Escritura nunca dice tal cosa aquí, ni tampoco vamos a leer ahí en algunas Escrituras donde habla, ¿ya?, de los que se pierden. Vamos a ver quiénes son esas personas que se pierden. Pero aquí siempre se trata de maquillar toda la realidad de la muerte de tal manera que no sea tan dolorosa para las personas y que alberguen esperanzas. Pero sabe, albergar esperanza, ¿ya?, sobre una base que no tiene sentido, ¿ya?, y sobre una base que no es real, ¿ya? Aquí no se puede consolar a los demás diciendo aquí mentiras, porque tarde o temprano llegará, la verdad de todo eso va a llegar aquí, y tal como lo dicen las Escrituras corroboran, ¿ya?, de que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios, y eso es todo, y ambos quedan muertos, tanto el cuerpo como el espíritu de la persona queda muerta, queda en total silencio, ¿ya? Aquí, y por eso es importante esto, porque la esperanza debe estar puesta en la palabra de Dios, ¿ya? Y es el único camino hacia la vida. Por eso aquí, versículo 15, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí van a ser todo, la resurrección va a ser toda a un tiempo. Van a ser estos tres niveles de los que hemos venido hablando en la primera resurrección, pero va a ser todo, como dice ahí, al son de trompeta. Ahí va a ser todo en forma simultánea. No hay nadie ni primero ni después. Solamente hay una pequeña salvedad que hace ahí en uno de los que el apóstol Pablo explica, y donde dice: Cristo, después las primicias y después los que son de Cristo en su venida. Así que no sabemos si está hablando también de un factor tiempo o si se está refiriendo a todos en forma simultánea. Como dice aquí, dice:
porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, hablando aquí, y dice, y con trompeta de Dios, ¿ve? Que al sonido de la trompeta, entonces dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ve? Aquí, tal como está planeado. Y luego nosotros, los que vivimos, aquí hablando de las personas que quedan vivas, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Estaremos siempre con el Señor. ¿Ya? Y aquí también la creencia, ¿ve? De algunas religiones en donde enseñan que aquí este arrebatamiento, ¿verdad? Que le llaman la conducta del... Aquí que le llaman creen que van a recibir al Señor en el aire y se van a quedar suspendidos en el aire. ¿Ya? Como dice ahí, así estaremos siempre con el Señor. Pero sabemos que no es así. Aquí no, se recibe al Señor en el aire, pero luego bajan hasta Jerusalén, en donde finalmente empieza la etapa del milenio, en donde empieza realmente el gobierno aquí para toda la tierra. ¿No? Dice, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Quería leer esto que aquí es el final de los tiempos y que es importante que atendamos también este acontecimiento. Ahora vamos entonces a segunda de Tesalonicenses, aquí del capítulo 2, aquí desde el versículo 10 al 17. Estamos leyendo entonces segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 17. Y dice aquí, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Leamos un poquito el versículo 9 aquí para ver el contexto. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con grandes poderes y señales y prodigios mentirosos. Al final de los tiempos vendrá aquí un personaje, ¿ya? Que, como dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y dice, y con gran poder, y señales y prodigios. Esto habrá mucho ahí para poder impresionar, ¿cierto?, a todo lo que dice, y con todo engaño de iniquidad. Y aquí dice con todo engaño, ¿ve? Porque una persona cuando está en la distorsión es muy susceptible y muy fácil aquí de impresionar, ¿verdad? Por eso dice con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Ve? Aquí está lo que veníamos hablando. Dice para los que se pierden. ¿Y quiénes son los que se pierden? Lo que yo quería mencionar en esto es que aquí hay religiones que predican, ¿ya?, que la persona, si no tuvo oportunidad en este mundo, ¿verdad?, de conocer a Dios, entonces va a tener otra oportunidad de conocerlo allá, en la resurrección, en la segunda resurrección. Y la Biblia habla ya de esta segunda resurrección y habla de una cantidad, pero enorme de gente que resucita. Y entonces, pero ¿por qué dice los que se pierden? ¿Ya? ¿Por qué en otras partes dice que todos tendremos que dar cuenta a Dios de nuestros actos? ¿Cómo se puede entender eso? ¿Ya? ¿Por qué Dios trae a la vida a una persona que ya está perdida? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Ya?
Primero que todo, yo aquí solamente puedo dar respuestas en base a lo que puedo entender solamente. No tengo toda la información porque tampoco la Biblia tiene toda la información. ¿Ya? Dios no entrega toda la información al respecto, pero sí habla de los que se pierden. Y aquí, lo que yo puedo entender, ¿ve? Una persona, porque una vez que la persona corrompe su corazón, como en muchas escrituras lo corroboran así, una vez que ya cae, ¿cierto? La persona con el corazón enfermo, ¿verdad? Aquí, sin haber conocido a Dios, y acuérdense que la ley dice, Dios no va a dar a nadie por inocente. Dios va a decir, oye, esta persona es inocente, aquí hay que respetar ese derecho. No, no. Inocente o no, ¿sabe? Igual se corrompe y se enferma, ¿cierto? Y porque la persona aquí que se corrompe en su corazón, que permanece con la distorsión, eh, la única manera de rehabilitar el corazón de la persona es a través de la ley de Dios. ¿Ya? Es la única manera de que sanar ese corazón. Y de eso debe hacerse en este tiempo. ¿Ya? En este tiempo, por eso habla ahí para los que se pierden. Nunca Dios usaría la palabra de los que se pierden si hubiera una segunda oportunidad, si existiera la posibilidad de que resucita la persona y entonces puede corregir sus conductas. ¿Ya? Pero ¿cómo la va a corregir? ¿Con cuál fundamento? Uno puede decir, bueno, con el fundamento que Dios da. Sí, pero esta era la vida. Este era el día de salvación. Dios, no es que Dios alarga el día de salvación, lo alarga, ¿verdad?, hasta el reino. ¿Ya? Y que en la segunda resurrección Dios va a decir también, va a predicar todo su evangelio para poder limpiar y sacramentar a las personas. No es así, no es así. Por eso habla de los que se pierden. ¿Ya? Y los que se pierden son muchos, 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 muchos. Y por eso es importante entender que cuando habla del día de la salvación está hablando ahora. Y ahora es donde, porque ¿qué sentido tiene entonces? O sea, comamos y pequemos, ¿verdad? Entonces, porque mañana moriremos, y entonces no importa, porque no importa los pecados que yo haya cometido en esta vida, ¿cierto? Y todo cuanto me haya corrompido, si total, llegando a la segunda resurrección, allá me rehabilito, y lo comido y lo bailado no me lo quita nadie. No es así, no es así, o sea, Dios no dice eso en las Escrituras. Aquí la persona no puede ser tan simplona, ¿ya? Y creer, ¿ya? Creer que todo lo que Dios dice, entonces no era tan verdad, ¿ya? No era tan grave el asunto entonces. ¿Ya? O sea, básicamente uno podía vivir como quiere aquí, engañando, en la mentira, puede cometer adulterio, puede robar, puede hacerlas todas. ¿Ya? Y después andar con una aureola ahí en su cabeza, ¿verdad?, como santo, inocente y limpio. ¿Ya? Y eso no es así, no es así. Aquí dice, literalmente, los que se pierden. ¿Ya? Dice, por cuanto no recibieron, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron, no quisieron recibirlo. Quisieron permanecer en la distorsión. ¿Ya? Y este es el amor a la verdad para ser salvos. Negaron esto. Y por tanto ahí permanecen, esos son los que se pierden, y eso es la mayoría de la humanidad se perderá en todo esto,
Por eso, ahora, el sentido de la resurrección, y Dios dice, bueno, para juzgar, ¿cierto? En que todos tendrán que presentarse ante Dios. ¿Cuál va a ser cuál va a ser la figura, ¿cierto? Por decir así, la figura que va a servir como una directriz para poder juzgar una persona? O sea, para llevarla hacia dónde. ¿Ya? O sea, después de juzgarla, ¿qué va a pasar con la persona? Si la persona es declarada culpable o inocente, como sea, pero ¿hacia dónde va a ir a parar? No tenemos idea, ¿no? La Biblia no revela gran cosa. Aquí hay mucha información que Dios solamente revela en abundancia esta información. Y lo que concierne en todo aquí en toda su plenitud, ¿cierto? Revela todo lo que va a pasar con la persona que se somete aquí a la salvación de Dios. De principio a fin, desde que era un proyecto allá, ¿ya? Lo que era la motivación principal de la persona, de lo que era la motivación principal de Dios, el haber creado, el haber hecho todo, ¿ya? Tal como está ahí en el plan de Dios. ¿Ya? Ahí en el plan de Dios, desde el origen hasta el último gran día, a donde hay cielos nuevos y tierra nueva. Por eso es importante atender lo que Dios está diciendo. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y aquí vamos a ver, porque esto de que Dios les envía es como intencional, ¿ves? Suena como a intencional el asunto, ¿verdad? Porque Dios, en vez de enviarle la verdad para salvarlo, oye, les envía un poder de mentira para condenarlos. Pero aquí lo que hay que entender es lo siguiente. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea sujeto a esta condición. ¿Ya? Acuérdense que no lo crea con la ley de la distorsión adentro del ser humano. Aquí fue Adán el que deja entrar la distorsión y se aloja ahí entonces, en el corazón. Y entonces de ahí empieza a heredar, los hijos empiezan a heredar, ¿cierto? Y se empieza entonces a llenar toda la tierra, pero ya la ley de la distorsión ya estaba ahí. ¿Ya? Y Dios dice que Dios los sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todo. Ya sabemos en qué significa todo este plan. Y dice aquí, por eso no es que Dios después, ¿verdad? Es como que Dios está mirando y entonces ahí dice, ya, a este le voy a enviar un poder engañoso para que crea la mentira. No, no es así. Esto estaba definido ya desde el principio. Dice, a fin de que sean condenados. ¿Ya? ¿Quiénes? ¿Quiénes van a ser condenados? Dice, todos los que no creyeron a la verdad. La persona no creyó, ¿ya?, en lo que Dios estaba diciendo, entonces aquí serán condenados, como dice, ¿ya? Sino que se complacieron en la injusticia. Se complacieron en la injusticia, aquí vivieron el sistema distorsionado del mundo, buscando la felicidad, buscando lo que les agrada a sí mismo, ¿verdad? Tratando de sacar el máximo de beneficios, ¿ya?, existenciales. Imagínense, para la sobrevivencia solamente. El ser humano lamentablemente es así, por eso se produce la codicia, la avaricia, por eso se produce el deseo desordenado y por eso se producen muchos males, porque la persona simplemente está centralizada en sí mismo, ¿ya? Y va detrás de lo que quiere, de lo que necesita, de lo que a mí me gusta, lo que yo necesito saciar. Y por eso habla aquí, ve que para que sean condenados, la Biblia nos dice, bueno, a fin de que tengan
una nueva oportunidad entonces de poder regenerar sus vidas, ¿no? Una vez que la persona ya corrompe su corazón, si no vuelve en el periodo de su vida, no vuelve aquí, ya como el hijo pródigo, no vuelve a su verdadera identidad, ¿ya? Entonces simplemente se corrompe el corazón. Y el corazón que muere en esa condición ya no puede ser rehabilitado. Como dice ahí, a fin de que sean condenados, ¿ya? Porque no creyeron a la verdad. Aquí en el versículo 13 dice, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad. A ver, aquí hay varias cosas que se nombran, varias leyes, y debemos de entender, ¿ya? Debemos de entender. Dice, nosotros debemos de dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ya hemos dicho que los escogidos de Dios son personas, ¿cierto? Cualquiera persona puede convertirse en un escogido de Dios, ¿cierto? Una vez que llega allá, ¿cierto? Una vez que llega hasta el final de la carrera, una vez que llega a la santidad, que llega a la plenitud. Entonces, mientras trabaja, en todo este trayecto de aquí, mientras trabaja, la persona es el llamado, ¿ya? Como dicen los llamados, ¿ya? Todo el periodo de la vida que uno está trabajando son los llamados. Si uno llega hasta el final, entonces se convierte en un escogido de Dios, ¿ve? Porque finalmente eso es lo que Dios recibe. Finalmente Dios dice, bien, ya terminaste ahí, lo hiciste bien, por lo tanto, aquí eres parte de los escogidos. Y aquí dice que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. O sea, desde el principio pensaron, porque una vez que estaba la motivación principal de llevar hijos a su familia, ¿cierto? Entonces Dios aquí crea la segunda parte, ¿cierto? Primero estaban todo lo que iba a pasar con los primicias, ¿cierto? Ya estaba todo el plan hecho, pero entonces, ¿y qué iba a pasar con lo que cuando hicieran la cobertura hacia el mundo? Y entonces estaban este segmento de los escogidos, y que se llaman los justos, ¿ya? Y este segmento, entonces, era el que la persona iba entonces a tener la salvación, ¿ya? Iba a tener la salvación, como dice, desde el principio. Lo pensaron allá, ¿ya? Lo pensaron allá en el trono cuando planificaron todo, ¿ya? Por eso habla desde el principio para salvación, porque esa era la idea principal en todo este plan, salvar personas que finalmente podrían llegar a su reino. Dice, mediante la santificación, mediante este proceso, mediante el proceso de la santidad, tal como por el cual había pasado nuestro Señor Jesús. Dice, por el Espíritu, santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mire, la santificación por el Espíritu, porque el Espíritu era el que iba a tener que trabajar en la santidad, ¿ya? En la santidad para ponerla en el corazón, ¿ya? Por el Espíritu y la fe en la verdad, ¿ve? Y la fe aquí, la fe en el mensaje que trajo Jesucristo. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. El Evangelio, el mensaje fue el contacto, porque el mensaje fue a toda la humanidad. Y quienes lo recojan, lo reciban, entonces
podrán tener aquí la entrada, como dice ahí, a las promesas de Dios. Dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús, para alcanzar esa gloria, la gloria que también alcanzó nuestro Señor Jesús. Por eso es tan importante, ¿ve? Aquí aprender todo este proceso. Aquí en el versículo 15 dice, así que hermano, estad firmes, ¿ya? Y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estad firme aquí, que una vez que ya uno es convencido por la palabra o persuadido, como dice ahí, entonces uno ya tiene que trabajar y perseverar en ello. No le queda aquí, acuérdense que el apóstol Pablo también, él decía, mira, yo aquí, mientras estoy corriendo, no es que ya pretenda haberlo alcanzado, así como que me confío, ¿verdad? Y digo, oh no, sí, ya todo está garantizado, yo soy un escogido y estoy seguro ahí, así que no es así. El apóstol Pablo decía, mira, mientras no lleguemos al final, no podremos hacer nada al respecto. Y dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, dice, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Este es el consuelo aquí y una buena esperanza, sabiendo que el camino es viable, ¿ya? Y se puede alcanzar, ¿no? Se puede alcanzar, así que no. Y ahí entonces en el versículo 17 dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y aquí una ley tremendamente importante para quienes trabajamos aquí en todo esto, dice, conforte vuestros corazones, hablando de trabajar en poner la ley en el corazón, dice, y os confirme en toda buena palabra y obra. Os confirme, que quiere decir aquí que lo que se trabajó y entró en el corazón, finalmente con la práctica se confirma. Se confirma en buena palabra, como dice, y en obra. No tan solo en la teoría, sino también en la práctica. También en la práctica. ¿Ya? Y os confirme entonces en toda palabra y obra. Dice, ahí entonces quería leer lo que eran estos escritos de segunda de Tesalonicenses. Ahora vamos a pasar al siguiente libro, aquí en Timoteo, primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Acuérdense, lo que quería mencionar con respecto a esto último que leímos es que para confirmar, ¿cierto? Un estudio, vamos a suponer que yo estoy estudiando aquí todo lo concerniente a la reconciliación, y estoy estudiando los valores, estoy estudiando los mandamientos de Dios y todo eso. Entonces, tengo que toda esa teoría que yo tengo de la palabra de Dios, entonces tengo que confirmarla con la práctica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que ser consecuente en sus creencias, ¿ya? Y tiene que mostrar, por su buena conducta, tiene que mostrar entonces la fe y convertirla, como dice, la buena palabra y obra. Y obra que tiene que convertirse en conducta. Pero eso tiene que ser confirmado no una vez, sino muchas, pero muchas veces, hasta que se convierta ya en un modo de vida. Y aquí entonces vamos a ir a primera de Timoteo. Quería mencionar aquí que aquí los escritos de
Timoteo, ¿verdad? Aquí primera y segunda de Timoteo, así como el libro de Tito, perdón, el libro de Tito aquí, las escrituras de Tito, aquí son escrituras de estas tres escrituras son instrucciones para las personas que habían de dirigir la iglesia. Aquí especialmente para los ministros, aquí para darles las instrucciones, cuál debía ser su comportamiento, cuál su ejemplo, cuál aquí todo lo que debía de organizarse dentro de la iglesia. ¿Ya? Mayormente se trata de eso, de la preparación, ¿cierto?, para los ministros de la iglesia, para los diáconos, para todo quien tenía a los evangelistas, ¿verdad? Aquí para todos los que de alguna manera estaban administrando los bienes de la iglesia. Y aquí en Primera de Timoteo, yo solamente, como ya hemos dicho, me aboco solamente a rescatar las escrituras que tienen una relación directa con la ley, ¿verdad? No puedo estar hablando de administrar, de asuntos administrativos de la iglesia. No tiene ningún sentido. Aquí lo que nos interesa es aquí lo que está pasando en nuestro fuero interno y el trabajo que debemos de hacer en ello. Por eso aquí en el capítulo 1, versículos del 5 al 11, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Ya? Aquí, estas son las escrituras gigantescas. ¿Ya? Aquí dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. La actitud, estos son los frutos, ¿ya? Los frutos que nacen a partir de haber reconciliado, ¿cierto? Haber reconciliado mucha información, de haber estado aquí trabajando continuamente, ¿ya? Por eso las personas que tenían que dirigir la iglesia debían ser personas ya ejercitadas, personas ya preparadas, adiestradas en la verdad, personas que estaban trabajando en sus vidas, ¿ya? Por eso dice el amor nacido de corazón limpio. ¿Bien? Aquí lo que resulta de ello, aquí esta actitud de amor, cuando dice ahí hacer todas las cosas con amor, y dice y de buena conciencia, de buena conciencia, que quiere decir que la razón se ve liberada, ¿cierto?, de los sentimientos de culpa. No es que la razón ya no deba de, o sea, la razón debe ser insensible a los pecados. No, sino que simplemente los ha reconciliado. Los ha reconciliado. Por eso habla de buena conciencia. Y dice, y de la fe no fingida. Que la persona es real, la persona es genuina, que no tiene dobleces, que la persona no aquí no está actuando como cristiano, ¿ya? Como esos cristianos mimetizados, no, sino que la persona es real, es verdadera, así tal como se ve, es lo que es en todas partes y es como es su vida. Por eso habla de, por sus frutos los conoceréis. Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Mucha teoría, pero nada de práctica. No se vio en el aspecto práctico de sus vidas. No se vieron los frutos. Por eso dice, se desviaron y se apartaron a vana palabrería. En el fondo se fueron en eso, solamente aquí en teoría, nada más.
Aquí dice, versículo 7, dice queriendo ser doctores de la ley, ¿ve? Porque habían buenas intenciones en ello. ¿Ve? Aquí personas que querían participar también del ministerio, personas que querían ser como era el apóstol Pablo o tal vez los ministros que gobernaban ahí, ¿verdad? Como el mismo Timoteo, ¿cierto? Querían aquí ser doctores de la ley, pero dice, sin entender lo que habla ni lo que afirma. En el fondo hablaban solamente cosas teóricas que ni ellos mismos entendían. ¿Por qué debía eso? Pero ¿por qué les pasaba eso? Porque nunca habían escuchado la ley de Dios. Por eso este es un fenómeno que se da en muchas iglesias, que las personas piensan que por estar en la iglesia ya están en el camino verdadero. ¿Ya? Y yo les digo, miren, ustedes pueden estar en la verdadera iglesia, ¿ya? Pero ¿saben? Si no escuchan lo que Dios está hablando, ¿ya? Y no saben qué es la ley de la fe, están perdidos. Están perdidos, pueden estar toda la vida ahí, ¿ya? Y este es el fenómeno, ¿ve? Que las personas creyendo que porque estaban ahí, entonces ya tenían la garantía de que podían hacer cosas, ¿ya? Ahí en la iglesia. Y dice aquí, sin entender, ¿ya? Ni lo que hablan, ni lo que afirman, ¿ve? Porque solamente repetían lo que otros decían, ¿eh? Y eso suele pasar. Finalmente que la persona principal, que es la que habla y entiende la ley y todo, finalmente los que lo siguen, ya muchos de ellos solamente repiten lo que dice ahí sin entender, como dice, ni lo que hablan ni lo que afirman. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Ve? ¿De qué manera la usa legítimamente? Llevando a cabo toda la obra de Dios tal como la enseña el Evangelio. Aquí en el versículo 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Verdad? Aquí la ley, sigamos leyendo primero, dice, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Y el versículo 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y aquí estaba este asunto, ve que la ley no fue dada para el justo, en el sentido de que, y la ley que habla aquí básicamente es de los 10 mandamientos, pero también la ley de la distorsión, porque aquí no podemos hablar que solamente la ley de los 10 mandamientos es la que es como le dijera, el código, ¿ya?, de conducta, ¿ya?, que la Biblia enseña. No, porque está la distorsión. Aquí tenemos cuántos organismos en este mundo hay, ¿ya?, que distorsionan todas las cosas. Hay muchos, incluyendo también las iglesias. Y por eso dice, para los transgresores y desobedientes. Aquí, y entonces hace la lista de todas las personas que practican el mal, y ya sabemos que eso es parte de la distorsión. Todo esto es parte de la distorsión y del pecado, que conduce aquí a la muerte. La persona se corrompe en su corazón. Por eso dice, la ley no fue dada para el justo, porque
Si uno obedece la ley, uno no tiene mayor conflicto aquí con los 10 mandamientos. ¿Ya? Uno no tiene mayor conflicto también con nada que le haga mal a la persona. Uno toma aquí de todo el Evangelio. Pero entonces la ley está para condenar. ¿Ya? Aparentemente es eso, ¿verdad? Aquí la ley los condena, porque les muestra la transgresión y la corrupción que está pasando en su corazón, al transgredir todas las leyes, porque la persona corrompe su corazón, empieza a quitarle vida a su corazón, la poca y nada que tiene. Por eso practicar el mal conlleva eso, en que la ley finalmente lo condena a uno, porque uno la transgrede, la ley que va contra uno mismo, que va contra uno mismo. Aquí entonces dice en versículo 11, quería leer un poquito ahí, según el glorioso evangelio del Dios bendito, porque la ley está ahí, está toda la ley de Dios, ¿ya? Y está todo el proceso de cómo se corrompe la persona, ¿ya? Y también el evangelio, aquí como dice, el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Aquí Dios le ha revelado todo al apóstol Pablo. Aquí en capítulo 2 de Primera de Timoteo, versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ya? Y aquí es importante entender, ¿ya?, qué es lo que Dios está pensando y qué es lo que Dios quiere de la humanidad y cuáles son las intenciones que Dios tiene en su corazón. Dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y quiere que todos los hombres sean salvos porque el Evangelio está a disposición para toda la humanidad. No hay aquí que alguien pueda ir a Dios y decirle, Señor, pero tú tienes que llamarlo. Señor, tú tienes que escogerlos, ¿ya? Para que ellos sientan el llamado y entonces se sientan ya, que tú los estás llamando y entonces puedan acudir al Evangelio, ¿ya? Y puedan vivir según tu palabra. No, sabemos que Dios no hace eso, y no lo hace porque la persona es la que tiene que comprometerse, la persona es la que tiene que vivir, ¿ya?, el mensaje y tiene que buscarlo. Ya sabemos que toda la responsabilidad la tiene la razón. Por eso dice, la intención de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ve? Porque todo eso está disponible para todo el mundo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre. Ve, el mediador aquí, mediante su mensaje, Dios lleva a la persona para que entonces pueda entrar al mundo de Dios. ¿Ya? Aquí entrar a la presencia misma y a trabajar asociado con nuestro Dios. Aquí vamos a ir, entonces ahí es todo lo que podemos decir aquí de Primera de Timoteo. Vamos a ir ahora a Segunda de Timoteo. Aquí Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí varios principios importantes con los cuales uno trabaja aquí en este camino. Primero que todo, dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Aquí, una vez que la razón, ¿cierto?, se va empoderando, ¿ya?,
sus convicciones van siendo mucho más firmes, ya hemos visto esto, ¿ya? Y también el espíritu. No es un espíritu, el Evangelio de Dios no es un espíritu fluctuante, ¿verdad? No es algo que a uno lo haga dudar, ¿ya? O lo haga ser pusilánime, como dice ahí, ¿ya? Como dice ahí también en otra parte, para que uno no pueda claudicar entre dos pensamientos, ¿verdad? Aquí como salía ahí en Elías, ¿cierto? En el relato sobre Elías. Pero Dios aquí dice, sino de poder, espíritu real, aquí, de poder que puede cambiar, ¿ya? De amor, lo que finalmente se produce, la actitud de amor, ¿ya? Y de dominio propio, ¿ve? De dominio propio, aquí que tiene pleno control sobre sus instintos, en que es la razón la que manda. Aquí en el capítulo 2, de segunda de Timoteo, desde el versículo 6, dice, el labrador, ¿ya? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, ¿ya? Y aquí uno, para poder participar de los frutos, en la producción de los frutos, uno debe trabajar en ello primero. La persona no puede producir frutos sin haber trabajado, ¿ya? Por eso se necesita el trabajo. El principio lo dice ahí, lo dice la ley, ver cómo funciona todo esto. Y luego dice en el versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Primero dice, procura presentarte a Dios aprobado. Que en el fondo, cuando yo trabajo en el escenario, ¿cierto? Ahí, y Dios está en los escenarios, entonces procuro tener una conducta como la que Dios me enseña, que es la conducta valórica, que es la conducta, cuando dice ahí, vuestra gentileza sea conocida de todos, cuando dice también la ley, hacer todas las cosas con amor, que es la actitud que se necesita. Dice, por eso dice, presentarte a Dios aprobado, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Ve? Aquí, como hemos dicho, buenos estudios, buenas definiciones, buena investigación. Me interesa, ¿ve? Aquí es mi prioridad en la vida, ¿ya? Es aquí hacer buenos estudios y una buena preparación, ¿ya? En la vida. Que usa bien la palabra de verdad. Y aquí en el versículo 22, aquí del 22 al 26, dice, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia y la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Primero dice, huye de las pasiones juveniles. Aquí no tan solo se refiere aquí a la intensidad con la cual se ama a la pareja, ¿verdad? No, sino también habla de la carnalidad. Habla aquí de la irritación, de la ira, de los enojos, que todo lo hacen con mucha intensidad. ¿Ya? Aquí personas que son muy coléricas, muy intensas en sus enojos, ¿ya? Por eso habla de esa inmadurez
aquí y le dice las pasiones juveniles y sigue la justicia. Aquí sigue la justicia como un modo de vida que uno debe tener. Dice la fe, aquí no olvidarse de ese punto tan importante de tener esas convicciones, de esa fe bien firme. Dice el amor con el cual se hacen las cosas y la paz que resulta de ello, aquí en la que uno debe haber ausencia de conflictos en el corazón, y eso se logra mediante la reconciliación. Y dice, con los que de corazón limpio, con asociado, ¿verdad? Ojalá uno encontrara ahí personas asociadas con las cuales con corazón limpio también invocan al Señor. Aquí ojalá sea grande aquí el grupo de personas a donde uno pueda estar. Ahí en la iglesia mayormente se da esto. Y ahí entonces dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Aquí no enredarse en cuestiones. Si uno sabe que hay personas que están en el mundo y que nunca van a entender porque no salen de esa condición a escuchar lo que Dios dice, entonces, ¿por qué desgastarse? ¿Ya? ¿Por qué desgastarse tratando de convencerlas? Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Vuestra gentileza, sé amables con todos y apto para enseñar y sufrido. Apto para enseñar aquí, muy buen ejemplo. ¿Ya? Dice sufrido. Aquí que uno prefiere llevar el agravio antes que uno cometer agravio hacia los demás. Dice que con mansedumbre, ¿cierto? Que con mansedumbre, con esa serenidad y esa paz, dice, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y aquí, versículo 26, dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, y puedan escapar de esta condición, ¿cierto? Sería el ideal aquí, pero aquí es Dios ya el que tiene que aquí hacer su obra, ¿ya? Y también las personas tienen que buscar. Por eso este evangelio va también a muchas personas y muchas personas. Entonces aquí van a escuchar estos mensajes y ojalá puedan buscar a Dios aquí a través de la fe. Bien, ahí entonces en el capítulo 2 vamos al capítulo 3. Aquí, al capítulo 3, en el versículo 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, a excepción de los apócrifos. Dice, y útil para enseñar. Útil, muy útil aquí. ¿Ya? Yo creo que la palabra útil es como no describe todas las cosas. Aquí dice para enseñar, útil para enseñar, porque para la educación que uno debe de obtener de ello, dice para redarguir, que dice para corregir y para instruir en justicia. Las instrucciones, ¿ya? Para aprender la justicia de Dios, pero dice dice a fin de que el hombre de Dios, aquí las personas que se acercan al Padre, dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en eso consiste aquí el Evangelio, en que lo prepara, en que le da una nueva formación para
para toda buena obra. Aquí vamos a ir al capítulo 4, versículo 4. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí dice, y apartarán de la verdad el oído. Dejarán de escuchar la voz de Dios. Parece que esas son las personas que se pierden, personas que se desvían del camino, aparte de toda la humanidad, por supuesto, que se pierde, que no busca a Dios, pero aquí también las personas que quedan botadas en el camino, aquí que apartan su oído de la verdad, no siguen escuchando lo que Dios dice y se volverán a las fábulas, se volverán aquí a los planteamientos del mundo, ¿verdad? A lo que dicen todas estas instituciones que dicen, ¿ya? Y que buscan y que investigan según ellos. Aquí, en fin, ya sabemos todo eso. Aquí vamos a ir a las escrituras de Tito. Ahí hay una sola escritura que he citado, aquí en el capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Aquí hablando, parece que estos son libros de instrucciones, ¿ya? A los ministros. ¿Ya? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, ¿ve? Mostrando integridad y seriedad. Y eso es lo que uno tiene que hacer delante de los escenarios de prueba. ¿Ya? Porque aquí, ¿sabes? Yo antes de estar pensando en que recibo los principios y la preparación para ser ministro, ¿sabes? Lo que más me preocupa no es ser ministro, lo que más me preocupa es salvar mi pellejo, ¿sabe? Y pasar por todo el proceso aquí de la salvación. ¿Ya? Por lo tanto, recojo la ley que me conviene porque me enseña, porque me educa, ¿ya? Y sigo corriendo, ¿verdad? Porque el tiempo apremia. Por eso dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Aquí una persona que es consecuente con lo que cree. Dice, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Aquí mostrando integridad, aquí que la persona es completa en esto, ¿ya? Entendida en la buena palabra, y que se muestra en su conducta. Eso es en cuanto aquí al libro a los escritos de Tito, y vamos a pasar al libro de Hebreos. ¿Ya? El libro de Hebreos aquí, pero ya estamos aquí con el tiempo al tope, ¿ya? Así que lo vamos a dejar ahí por ahora, ¿ya? Y vamos a empezar ahí en el libro de Hebreos, ¿ya? Ahí se puede decir que es más como un libro porque hay muchas más escrituras, pero también ahí vamos a ver un poco lo que es esta transición, porque ahí en el libro de Hebreos lo explica con claridad lo que es este proceso de transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿ya? Y algunas cosas ahí que el apóstol Pablo va explicando y que es necesaria también para nuestra enseñanza. Nos vemos en el próximo video.